Ya le puse transmitir. Debería empezar. Listo. Listos. Estamos, Andresito. Listo. Muy buenos días, muy buenas tardes para algunos. Otros también nos siguen desde otros países. Para todos los que nos escuchan ahora en esta nueva experiencia sobre este foro de experiencias de la economía popular y solidaria. Estamos aquí nuevamente, como hace 15 días, en estas conversaciones, en este conversatorio sobre este tema por parte de la Red de Estudios Organizacionales y Tecnología, que es una red que integra varias universidades del Ecuador. Damos entonces la bienvenida a nuestros invitados, Janet Mena, de la FUNORSAL, y el doctor Efraín Naranjo, de la Politécnica Nacional. Sin más preámbulo, que tuvimos una dificultad técnica, voy a dar la palabra a nuestra primera invitada, que es Janet Mena, quien es nacida en Quito, pero vive ahora actualmente en Salinas de Guaranda, con más de 14 años de experiencia en gestión para el desarrollo local. Actualmente cursa una maestría en organizaciones de la economía social y solidaria. Colaboró con la misión salesiana cerca del padre Antonio Polo, trabajó en el MIES y en la Fundación Educativa Monseñor Cándido Rada. Actualmente, precisamente, trabaja en FUNORSAL, una de las organizaciones miembros de la corporación Grupo Salinas, ocupando el cargo de su directora. Damos la más cordial bienvenida a Janet y le damos 20 minutos para que nos cuente la experiencia en la FUNORSAL y que tiene su sede en Salinas. La palabra. Gracias, Janet. Muchas gracias y buenas tardes a todos. También buenos días los que nos ven desde otros países. Gracias a la invitación. Precisamente yo trabajo en FUNORSAL, estoy ahorita en las oficinas de nuestra institución. Afortunadamente, frente a la emergencia sanitaria en Salinas se ha llevado como un control bastante estricto del tema de ingresos, salida de personas, productos, etcétera. Entonces podemos decir que aparentemente estamos un poco tranquilos, todavía logrando llevar algunas labores. Ya yendo un poco al tema de conversación justamente, para hablar sobre Salinas yo quería hacer un par de puntualizaciones. La primera es que para nosotros la economía solidaria la concebimos justamente como una búsqueda teórica y práctica de formas distintas y alternativas de hacer y de pensar economía. Y en este hacer y pensar economía nuevo, nosotros lo ponemos en el centro a la persona, a las comunidades humanas. Esto por sobre mercancías, sobre capitales, incluso sobre el afán excesivo de lucro. Es justamente un poco lo que nos está convocando la experiencia que ahora tenemos, del hecho de cuidarnos la salud, del hecho de cuidar a la persona justamente. Como síntesis, nosotros creemos que rescatando lo humano como eje central de la economía se convierte en solidaridad si es que respetamos a la persona, a la sociedad y justamente a la naturaleza. Cuando hablamos de economía solidaria, cuando podemos caracterizarnos en los hechos de que es posible y es necesario incorporar la solidaridad como elemento vertebral de todos nuestros comportamientos económicos. Para nosotros el tema organizativo justamente es como uno de los ejes dinamizadores de la economía solidaria, sea una organización de hecho o de derecho, pensando en que si tenemos los mismos problemas, las mismas necesidades, las mismas debilidades como comunidad, sabemos que juntos vamos a buscar las mismas soluciones, las mismas estrategias para salir de esa adversidad y así poder lograr ciertos estándares de éxito que pueden justamente dinamizar este proceso económico en sectores pequeños, en organizaciones, en comunidades, en ciudades, en países. Y como un complemento a pensar nuevas alternativas de economía, está justamente los emprendimientos solidarios. Y estos emprendimientos solidarios nos llevan, y para Salinas justamente hay como varios tips, si se puede decir, seguramente el padre Antonio hace 15 días ya los mencionó, y muchos de estos se refieren en el tema de vernos como persona de manera integral. Entonces nosotros
al hablar de empresas, al hablar de organizaciones, no hablamos de un tema de acumulación de capital, sino de grupos de manera solidaria. Buscamos justamente dar valor agregado a los recursos, a las materias de la zona, incluso de otros sectores. Nosotros, por ejemplo, producimos chocolate, obviamente no producimos cacao, pero trabajamos con grupos organizados que nos proveen de esta materia prima. Y así infinidad de cosas, ¿no? Que tal vez muchos conocen Salinas. Tenemos más de 200 emprendimientos haciendo transformación de materia prima. Y esto es justamente el eje, ¿no? Nosotros creemos, confiamos plenamente en el tema del valor de la organización comunitaria, el tema de la asociatividad, y esto como una forma de autorregulación en todos los aspectos. Hace años nosotros no hablábamos de Estado, nosotros no veíamos gobierno, intervención estatal aquí en la parroquia, sino que a través de las organizaciones que se fueron generando en Salinas, se creó como su propio Estado. Entonces hay organizaciones que hacen la parte de educación, la parte de salud, la parte de emprendimiento, el tema de motivación a jóvenes, incluso organizaciones locales que aperturaron carreteras para poder transportar los productos de las comunidades. Otro de los ejes que nosotros hablamos como Salinas es justamente que este sistema de intercambio, aquello que nosotros llamamos circuitos económicos solidarios, exige ética, transparencia, participación, un equilibrio en las relaciones y el acceso a saberes. Valoramos mucho el tema de los saberes. Es un fenómeno bastante particular el tema de que muchos de nuestros gerentes, administradores, incluso no han terminado una primaria, no han cursado un bachillerato, pero aún así han llevado adelante empresas, lo que son ahora empresas consideradas como economía solidaria, y este es un tema de ir aprendiendo en la práctica, ¿no? Ir corrigiendo estos errores. Para nosotros el tema de las utilidades es clave, porque nosotros no hacemos repartición de utilidades, lo que nosotros hacemos es reinvertir en el mismo negocio para un crecimiento y para la generación de más empleo. Y también lo hacemos a través de la inversión en el desarrollo social. Es por eso que hay las organizaciones que son parte del Grupo Salinas y que están enfocadas o especializadas en diferentes áreas. Ya hablaba yo el tema de salud, educación, tema de jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, entre otras cosas. Algo que el padre Antonio, como mentor del proceso, nos ha inculcado desde el inicio es el tema de cuentas claras y a tiempo. Y esto es un poco de lo que después podemos conversar, lo que se transmite a las comunidades, empresas, de su organización y poder tomar decisiones a tiempo. Para nosotros también es fundamental el tema del ahorro. Esto genera más y mejores expectativas de inversión en un futuro como empresa y tanto a nivel familiar incluso. Y el último punto, un poco para irnos para el tema de Funorsal, es que se ha visto, se ha generado, se ha insistido en que haya procesos de desarrollo descentralizados. Nosotros, por ejemplo, tenemos la quesera matriz aquí en Salinas y tranquilamente pudiéramos haber pensado en hacer una potencia a nivel de mercado lácteo y traer materia prima de las comunidades, pero esto significaba quitar alternativas o posibilidades de desarrollo a cada una de las comunidades. Es decir, en cada comunidad nosotros tenemos 30 comunidades que van desde el subtrópico, 600 metros sobre el nivel del mar, hasta el páramo, 4.200 metros sobre el nivel del mar. Comunidades en donde hay organización en cada una de ellas. Comunidades que esta organización ampara una actividad productiva, una quesera, una turronera, centros femeninos, temas de artesanías con mujeres. Y justamente lo que se ha hecho es apostar por el valor del trabajo de estas personas y darles ciertas herramientas, ciertas tecnologías, cierta capacitación, cierta transferencia de conocimientos para que en su comunidad haya organización, haya empresa y se genere desarrollo y la gente nos salga. ¿Y por qué quiero terminar con este tipo, con esta característica del proceso salinero? Es justamente porque nosotros como Funorsal, que es la organización a la que yo represento, somos una organización de segundo grado, hacemos parte de la Corporación Grupo Salinas y nuestra misión, nuestra razón de ser son las comunidades, las organizaciones de base. Tenemos bajo nuestro cargo el tema de generar desarrollo integral en las comunidades, el tema de dotar de herramientas, transferir tecnología
hacemos todo el tema de fortalecimiento organizativo, administrativo, contable, transferencia de tecnología, hacemos la asistencia técnica en las queseras que hay en las comunidades. Estamos hablando de 22, 23 comunidades en nuestra parroquia, y este es el trabajo de FUNORSAL, justamente a través de lo que se va aprendiendo en el casco parroquial, a nivel de organización, a nivel de empresa, nosotros también dar esas herramientas a las comunidades. Y todas estas comunidades van a producir y van a generar empleo justamente en su localidad para que la gente no salga, y los productos que se producen son comercializados a través de la marca El Salinerito. Nosotros tenemos un consorcio en el área láctea, donde hay entes comerciales justamente que distribuyen los productos lácteos de todas nuestras queseras. Entonces uno ve un queso mozzarella en el Supermaxi, en Camari, y cree que es Salinas Centro el que produce este queso mozzarella. Muchos de estos quesos mozzarella vienen de las comunidades, que están a 700, a 1000 metros sobre el nivel del mar, entre 1 a 3 horas de distancia del casco parroquial. Y esto es un poco lo que Salinas, el casco parroquial y FUNORSAL ha promovido en relación al tema de descentralizar, ¿no? En relación al tema de capacitar actores en cada localidad para que ellos puedan generar desarrollo también a nivel de comunidades, ¿no? Hablamos pues, de comunidades desde 30 familias hasta 1000 familias, y que tienen su propia organización, su propia empresa, que están generando desarrollo ahí. Esto es un poco la experiencia de economía solidaria en Salinas, y precisamente la institución como FUNORSAL, el tema de recoger lo que se hace en el casco parroquial para que pueda ir desarrollando también, difundiendo en las comunidades, ¿no? Entonces nosotros como Salinas, como Salinerito, no somos solo la gente del casco parroquial, los que nos visitan, los turistas, los grupos de organizaciones, de universidades, sino somos mucho más allá. Hay gente del páramo, gente del subtrópico, que están trabajando día a día para producir justamente lo que hace el Salinerito y lo que se va a difundir en el mercado nacional e internacional. Son como estos ejes, estas herramientas que nosotros hemos querido difundir para que la gente tenga conciencia del valor del trabajo, del valor de la persona, de que es necesario aprender a pensar en comunidad, porque fuera mucho más fácil que alguien dijera, esta quesera a tal distancia con 200 litros de leche al día no es productiva, no es rentable, así que la cerramos. Esta es una visión bastante comercial, ¿no? Bastante empresarial, pero para nosotros el hecho de tener una quesera significa desarrollo social, significa emergencia. Ya estamos teniendo problemas con tu audio. A ver si un ratito le quitas el video para después que lo pongas. Ok, parece que tuvimos un pequeño percance técnico. Janet nos acompañaba desde Salinas de Guaranda. Mientras ella se conecta, voy a dar la palabra al doctor Efraín Naranjo, quien es un experto en los temas de asociatividad de las iniciativas productivas comunitarias. Trabajó en Salinas, ha hecho estudios sobre todo lo que significa las formas de producción comunitaria en Salinas de Guaranda. Él es actualmente coordinador de la Red de Estudios Organizacionales y Tecnología. Entonces, doctor Naranjo, mientras vamos a hacerla, después darle nuevamente la palabra, mientras ella se conecta, le damos la palabra, por favor, doctor. Bueno, muchísimas gracias a todos. Buenas tardes, buenos días a todos los que nos están escuchando. Antes de iniciar mi intervención,
quiero hacer dos comentarios que creo que valen la pena. Primeramente, en este diálogo, teníamos previsto la participación del doctor Fabricio Guevara, es el rector de la Universidad Estatal de Milagro. Lastimosamente, él tuvo un problema familiar, falleció uno de sus parientes cercanos y obviamente eso impidió que él pueda participar en este evento. También estaba previsto que nos acompañe aquí nuestra compañera Cristabel Aguirre y también lastimosamente tuvo un problema familiar y queremos pues, nosotros expresar nuestro pésame por esto, nuestro sentido pesar, siempre es una cosa muy triste y esperemos que esto pase, sí. Ya un poco centrándome en el diálogo, sí, mientras un poco se va saliendo de este problema técnico, y un poco quiero ir discutiendo ciertas ideas que creo que vale la pena que nosotros vayamos tomando en consideración. De hecho, cuando nosotros hablamos de economía solidaria, como estamos hablando de un tema marginal, así es como se lo ha venido planteando desde el año 2010, que se planteó la Ley de Economía Popular y Solidaria. Pero en realidad pienso que en este momento sí tiene que tomar un giro distinto. Nosotros debemos comprender realmente que este es un momento de mucha incertidumbre. ¿Sí? La pandemia que estamos atravesando realmente ha ido evidenciando varias circunstancias que realmente creo que vale la pena que nosotros vayamos tomando en cuenta. Si por un lado a lo mejor la angustia de todos es que pase este momento de emergencia sanitaria, pero debemos estar absolutamente conscientes que ya muchas cosas han cambiado y que quién sabe incluso el riesgo sea volver a la condición anterior. Entonces nosotros creo que lo que tenemos que hacer en este instante es trabajar definitivamente para, a partir de estas contingencias, ¿sí? Nosotros ir dando alternativas. De hecho, hay que tener mucho cuidado cuando se habla de la economía popular, la economía solidaria, la economía comunitaria. ¿Sí? Yo creo que en este mismo momento, sí, hay mucha gente que dice, bueno, se está terminando el capitalismo, estamos a las puertas de un nuevo sistema, ¿sí? Estamos viviendo un proceso de autodestrucción de la humanidad, el temor a las nuevas tecnologías, bueno, varias cosas definitivamente, pero que obviamente nosotros debemos tener mucho cuidado, ¿sí? Por ejemplo, miren, en un artículo del País de España justo hablaban alrededor de lo que es la pandemia, que nosotros atravesamos una época de la infodemia, ¿sí? Y obviamente ponen datos interesantes en este documento, por ejemplo, planteaba que alrededor de lo que es el coronavirus, porque sabemos que es un virus que tiene diferentes formas de presentación a través del SARS, por ejemplo, y dice que en el año 2004, por ejemplo, se escribieron 3.000 artículos sobre el coronavirus en el 2004. Y ahora, en promedio, en estos días, ¿no es cierto? Sí, se están escribiendo 700 artículos, ¿sí? Lo cual implica que en este lapso de la pandemia, más o menos de 2 meses, se han publicado 20.000 artículos, ¿sí? Alrededor, y obviamente estos publicados en diferentes portales, ¿no es cierto? Sí. Pero esto realmente es muy peligroso, ¿sí? Porque muchos de estos artículos corresponden a percepciones, corresponden a hipótesis, publicadas en portales sin rigurosidad de una publicación académica, y los usuarios de estos espacios son comunicadores y público en general que no tiene el conocimiento suficiente para cuestionar dichas publicaciones, lo que puede conducir a un proceso de desinformación que en algunos casos, ¿no es cierto?, sí, de medicamentos incluso pueden tener consecuencias fatales. Entonces, miren, eso es un tema, ¿no es cierto?, sí, la infodemia. Lo mismo está pasando en otros campos del conocimiento. Y obviamente de ese espacio tampoco estamos nosotros exentos del tema de lo que es la parte de la gestión. Entonces, como yo les decía, ¿no es cierto?, sí, que se está acabando el capitalismo, que nos estamos en un proceso de autodestrucción, etcétera, etcétera. Pero realmente igual son planteamientos que no tienen el sustento
académico, el sustento científico profundo. Pero lo que sí, por ejemplo, hay una parte interesante. ¿Sí? Marcus Gabriel, ¿sí?, hace un planteamiento interesante, este joven filósofo alemán, ¿sí?, abro comillas, dice: la creencia errónea de que el progreso científico y tecnológico por sí solos pueden impulsar el progreso humano y moral. ¿Sí? Esto es lo que se ha evidenciado definitivamente. Nosotros siempre hemos pensado que el progreso científico, el progreso tecnológico va a impulsar un proceso de transformación, y no es cierto definitivamente. ¿Sí? No es cierto, realmente las cosas no son así de simples, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren, en ese sentido, un tema que preocupa mucho, por ejemplo, ¿sí? Hay otras enfermedades por las cuales desde hace mucho tiempo la gente muere, solamente por tomar un dato. ¿Sí? La Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, para el año 2008 indicó que por la malaria murieron 405,000 personas. Ahora, claro, ¿cuál es la gran diferencia? Si nosotros vemos, ¿sí?, es mucho más del doble de lo que se tiene cuantificado hasta este momento con el tema del coronavirus. Pero ¿cuál es la gran diferencia? ¿Sí? Que estos 405,000 muertos están principalmente en los países más pobres, y principalmente están concentrados en el África. Entonces, claro, el problema realmente de este virus es que está afectando a los países, ¿no es cierto?, sí, con un mayor desarrollo económico, ¿sí? Eso es un tema que nosotros debemos tomar en cuenta. Y obviamente los impactos nosotros sabemos que van a ser muy, muy fuertes. Por ejemplo, miren, aquí en el Ecuador todavía no se tiene datos realmente del verdadero impacto en la economía. Pero si nosotros tomamos en cuenta, miren, datos publicados por el INEC al 2019, a diciembre del 2019, la pobreza por ingreso a nivel nacional llegaba al 25%. Y la pobreza extrema era del 8.9%. ¿Sí? ¿Qué significa esto definitivamente? ¿Sí? Esto ya era una cantidad preocupante antes de esta crisis. Luego de esta crisis, esto va a ser mucho más complejo definitivamente. O sea, nosotros debemos estar conscientes que muchísima gente, ¿sí?, está en este momento sin trabajo, ¿sí?, y que obviamente las empresas van a seguir despidiendo a mucha gente. Entonces nosotros, como universidad, ¿qué tenemos que hacer? Asumir, ¿no es cierto?, sí, la responsabilidad, ¿sí?, asumir la responsabilidad como universidad frente a la sociedad, e ir planteando alternativas que puedan significar definitivamente una verdadera solución. En ese contexto, obviamente, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, sí, que dentro de los sectores organizacionales tenemos tres sectores, ¿no es cierto?, sí. El primer sector, que corresponde al sector público; el segundo sector, que corresponde al sector empresarial; y el tercer sector, que corresponde a un sector sin fines de lucro, ¿sí?, a un sector, ¿sí?, en emergencia, yo le diría, ¿no es cierto?, sí, un sector que está surgiendo. Son tres sectores completamente distintos. ¿Sí? Cada uno tiene su sustento conceptual, su sustento epistemológico, ¿no es cierto?, para ir planteando sus diferentes postulados teóricos, sus diferentes postulados metodológicos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del segundo sector, el sector empresarial, tenemos muy claro, ¿sí?, su objetivo cuál es: lograr maximizar la rentabilidad. Es un sector en el cual prima el interés particular sobre el interés colectivo, ¿sí? Y es un sector realmente que lo que busca es sacar rentabilidad. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vemos como alternativas? Ese es un sector que tiene que seguir operando, ¿no es cierto? ¿Sí? Con todos sus fundamentos teóricos, metodológicos, ¿sí? Pero obviamente no todos los sectores de la sociedad pueden incorporarse en este sector empresarial. Nosotros tenemos que ver otras alternativas incluyentes, ¿no es cierto?, sí, en donde sectores para los cuales no es posible entrar dentro del sector empresarial, pero puedan generar, ¿no es cierto?, sí, un sistema de producción, ¿sí?, que les permita realmente tener una vida digna. Y en ese espacio, ¿no es cierto?, sí, tenemos el caso del tercer sector, ¿no es cierto?, que hemos dicho, es un sector sin fines de lucro, es un sector que se fundamenta en la racionalidad sustantiva. Y obviamente uno de esos casos en ese sector es precisamente cuando hablamos de la economía solidaria, ¿sí? Pues obviamente, cuando hablamos de economía solidaria, ¿sí?, yo personalmente pienso que aquí ya se viene comentando desde algún tiempo, pero es un campo de conocimiento que no ha sido adecuadamente abordado, ¿sí?, desde la perspectiva epistemológica, desde la perspectiva metodológica, ¿sí?
Si nosotros vemos, en muchos casos, lo que han aprovechado, ¿no es cierto?, sí, de toda la normativa, ¿sí?, la normativa, la ley de economía popular, entonces, más bien son sectores, ¿no es cierto?, sí, para encontrar otra forma de hacer negocios. Y como yo decía, ¿no es cierto?, sí, negocios para pobres. Y eso realmente no es la situación, ¿sí? No es un negocio para pobres, sino que realmente es un espacio de trabajo, ¿no es cierto?, sí, en donde obviamente, ¿qué es lo que prima? Como decía Janet hace un momento, ¿no es cierto?, sí, prima el interés colectivo sobre el interés particular, ¿no es cierto? Sí, y ahí obviamente viene un sustento muy interesante, ¿sí? En la lógica, ¿sí?, del segundo sector, ¿no es cierto? Sí, cuando hablamos entre lo que es capital y trabajo, obviamente, ¿qué es lo que tenemos? Existe una relación muy clara, ¿no es cierto? Es una relación capital-trabajo, ¿sí? ¿Cómo entendemos esta relación? ¿Sí? El trabajo está subordinado al interés del capital, ¿sí? Y eso es muy claro, porque ahí lo que se busca es la maximización de la rentabilidad. En el segundo caso, ¿qué es lo que sucede? En el segundo caso, esta relación tiene que invertirse y que tendríamos que una relación trabajo-capital. ¿Cómo entenderíamos esto, no es cierto? ¿Sí? Nosotros, ¿qué es lo que digamos? Lo que tenemos aquí es que el trabajo tiene que responder ¿a qué? Al interés de la persona, ¿sí? Pero el interés de la persona, ¿cuál es? El bienestar. Esto que yo acabo de contemplar, de comentar, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿En qué sustento teórico está expresado? En lo que el profesor Fernando Tenorio, es un académico brasileño, ¿sí?, plantea su propuesta teórica de lo que es la gestión social, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de la gestión social, precisamente, ¿no es cierto?, sí, priorizamos al trabajo sobre el capital, priorizamos el interés común sobre el interés particular, priorizamos, ¿no es cierto?, sí, la acción comunicativa sobre la acción estratégica, ¿sí? Y eso realmente pueden constituir, ¿no es cierto?, sí, pilares, ¿no es cierto?, sí, de lo que tiene que ser la economía popular y solidaria. Por eso es que, por ejemplo, Boaventura de Sousa, ¿no es cierto?, cuando habla sobre economía popular y solidaria, él precisamente dice, ¿no es cierto?, sí, la economía popular y solidaria tiene 3 pilares. ¿Cuáles son estos pilares? Sí, que la organización pertenece a los miembros de esta organización, como individuos, no como acción, como accionistas, que es la gran diferencia con la empresa del segundo sector, ¿no es cierto? Sí. El segundo componente importante, ¿no es cierto? Sí, que yo creo que es el más importante de los pilares, ¿no es cierto? Sí, las personas de las organizaciones participan en la toma de decisiones. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? De organizaciones democráticas. Y el tercer componente, ¿no es cierto? Sí, ¿cuál es? Sí, que las personas se benefician, ¿no es cierto? Sí, de los resultados de la gestión de esa organización. Entonces, si es que nosotros sumamos todos esos pilares, claramente nos damos cuenta, ¿no es cierto? Sí, que nosotros aquí estamos priorizando el interés general sobre el interés particular, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, creo que desde la universidad en este momento lo que se tiene que hacer es precisamente hacer un trabajo, ¿sí?, de los fundamentos epistemológicos, de los fundamentos metodológicos, ¿sí?, para la economía popular y solidaria, para el desarrollo comunitario. Entonces nosotros tenemos que realmente hacer una mirada de diferentes autores, como yo decía, ¿sí?, los postulados que ha hecho Fernando Tenorio, ¿no es cierto?, sobre lo que es la gestión social, los postulados que hace Arturo Escobar, por ejemplo, ¿sí?, cuando habla sobre el desarrollo, el postdesarrollo, ¿sí?, el desarrollo comunitario, ¿sí?, los postulados que hace Bolívar Echeverría, por ejemplo, ¿sí?, uno de nuestro filósofo insignia, ¿no es cierto?, ¿sí?, cuando él habla de la modernidad barroca, ¿no es cierto?, ¿sí?, él dice, tenemos que resistirnos al sistema imperante, ¿no es cierto?, ¿sí?, y yo creo que la economía solidaria, ¿sí?, como una práctica que ha sido hecha en Salinas, ha sido eso definitivamente, 50 años de una resistencia, ¿no es cierto?, ¿sí?, a esa tentación del mercado, pero que tiene sus resultados, ¿no es cierto? Sí, tiene los resultados que con todos ustedes hemos ido compartiendo, todo el avance que existe actualmente dentro de las comunidades, por ejemplo, es un tema fantástico, ¿sí? Es un tema importante, ¿sí? Y obviamente tenemos otros autores, ¿sí?, todos los postulados que ha desarrollado Aníbal Quijano, Enrique Dussel, ¿sí?, realmente Paulo Freire. Pues realmente existe mucho aporte teórico, ¿sí?,
de nuestros pensadores desde América, y obviamente yo pienso que en eso compartimos dentro de nuestro grupo de investigación, ¿sí? Tiene que ser un aporte desde el sur para el sur, hablar de una propuesta teórica, ¿no es cierto? Sí, que responda a nuestros intereses. Entonces yo creo que realmente ese es el gran reto que tenemos que hacer dentro de la universidad. ¿Por qué? Porque, o si no, el riesgo que nosotros tenemos, si no trabajamos en esta línea de pensamiento, en el desarrollo de estos fundamentos teóricos, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que todos estos temas alrededor, ¿no es cierto? Sí, de la economía solidaria, del desarrollo local, de las organizaciones comunitarias, terminen siendo atrapados, como ya están definitivamente, por el discurso gerencial, ¿no es cierto? Sí, muchos de ellos a veces por el pop management que se llama, ¿no es cierto? Sí, entonces empecemos a hablar, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, de liderazgo, de emprendimiento, dentro de lo que son procesos de economía popular y solidaria, cosa que no es correcto, ¿sí? Porque todo este lenguaje, todo este discurso es discurso gerencial, y nosotros debemos entender que acá tenemos que impulsar un discurso, ¿no es cierto? Sí, al amparo de la ciencia humana, al amparo de la ciencia social. Creo que en una parte inicial sería hasta ahí un poco mi participación, dejando abiertos estos espacios de discusión. Le vamos a pedir a Janet que retome, le faltaron unos minutos por problemas técnicos. Sin embargo, nos están siguiendo en Facebook unas personas interesadas que vamos a recibir las preguntas y las inquietudes que nos hagan por el Facebook y que se estará recopilando después para una ronda de preguntas con ustedes. Janet, quizás antes de darte la palabra, sería importante que quienes nos escuchan sepan cuál es la diversidad de productos que hay y que tiene Funorsal alrededor de todas sus iniciativas productivas, que es importante porque a veces nos identificamos solo los lácteos. Entonces, te doy la palabra nuevamente. Muchas gracias. Sí, algo pasó en realidad con el internet, disculpas. Salinas trabaja en el área de cárnicos, que es todo el tema de embutidos, el área lácteos, que es queso, yogur, quesos maduros, semimaduros y frescos. En el área de confites, chocolates, turrones, tenemos hongos deshidratados, frutas deshidratadas, tenemos el tema de artesanías, producimos hilo de fibra de alpaca y lana de oveja, y también las mujeres las tejen, entonces se hace prendas de vestir. En el tema de artesanías también, las mujeres del páramo hacen artesanías, canastas, con la paja del páramo, con cabuya. Tenemos cerámica, así como recuerdos. Tenemos incluso algunas empresas que no son comunitarias, que son familiares o de emprendimientos personales, pero que nosotros los llamamos aliados estratégicos, y que este es un tema de apalancar estos negocios. Muchos de ellos también salen con marca Salinerito, o que incluso la visita de turistas, de grupos, se aprovecha para que puedan visitar estos pequeños emprendimientos, entre otras cosas. O sea, casi 200 productos, si es que nos se comercializan a través de la marca El Salinerito a nivel del país. Incluso muchos de ellos se exportan, muchos de ellos se exportan. Estamos ahí un poco promoviendo justamente que se generen nuevos emprendimientos familiares y comunitarios como una forma de complementar la economía, ¿no? Tal vez las empresas comunitarias tienen ya su especialidad, y definitivamente estamos innovando en temas de productos, en temas de servicios, pero hay productos de la cadena comercial o de la cadena productiva o insumos que tranquilamente algunos jóvenes, algunas familias pudieran realizarlo, para que el tema de la economía siga dinamizándose aquí a nivel local. Y ese es justo uno de los aspectos bastante fuertes que se promueve, que el dinero se quede en casa, ¿no? De alguna manera. Más o menos del 70% de lo que se genera a nivel económico se queda en pago de materia prima, pago de mano de obra, insumos, transporte, lo que significa gente de la localidad. Muy poco se va afuera, que es la parte de comercialización más o menos, ¿no? Y me parece que yo estaba hablando y que se cortó cuando yo mencionaba el tema de que las queseras comunitarias en nuestra parroquia, en más de 20 comunidades que tenemos,
justamente es un tema de que hablaba Efraín, de que es la invitación no solamente a empezar a pensar en un tema de acumulación económica, ¿no? Sino hay nuevas formas de pensar en hacer sociedad, en crecer, en el tema de desarrollo integral. Entonces, estas queseras comunitarias son como el centro, el eje, la forma de dinamizar la comunidad justamente. O sea, a través de la quesera comunitaria se resuelven problemas sociales, problemas de salud, problemas de educación, se resuelve una participación incluso en alguna fiesta parroquial, cantonal, y se hace el tema de justicia indígena y otras cosas más, ¿no? Entonces, la economía solidaria, como consta en la Constitución del Ecuador, un tema de economía popular y solidaria no es solamente un tema de tener un negocio, sino un tema de que a partir de esa organización, a partir de esa actividad productiva, como nosotros la llamamos, se pueda dar vida a la población, se pueda dinamizar la población, se pueda generar recursos no solamente económicos, sino temas de saberes, temas de cultura, temas del cuidado de la naturaleza, y que es justamente ver de manera integral el desarrollo, ver de manera integral lo que nos rodea como personas, que es el eje, el centro de la economía solidaria. Listo, perfecto. Agradecemos a Janet. Aquí tenemos unas preguntas que nos da el doctor Efraín Naranjo, que nos dice por qué no es correcto hablar de emprendimientos dentro de la economía popular y solidaria. Y luego, bueno, esa es la primera. Después le vamos a hacer una pregunta a Janet. Gracias, doctor Naranjo. Bueno, es simple, ¿sabes? Nosotros cuando hablamos de emprendimiento estamos hablando de empresa, ¿sí? Y la empresa es un espacio del segundo sector, del sector con fines de lucro, y lo que buscan es la rentabilidad. Nosotros más bien cuando estamos en este tercer sector, lo que tendríamos que hablar, y que de hecho nosotros en nuestro grupo de investigación lo hemos ido planteando, dando un nombre, ¿no? De iniciativas productivas locales, ¿sí? En donde realmente lo que nosotros buscamos es el interés general, el interés común sobre el interés particular. Y miren, aquí el tema es esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Que haya una iniciativa, ¿sí? Que haya un tema, ¿sí? De que pongamos en primer plano, ¿sí? La capacidad de las personas para ir creando, ¿sí? Nosotros tenemos que, por eso, ¿sí? Iniciativas productivas locales, ¿no es cierto? ¿Sí? Sustentar realmente, ¿sí? Estas alternativas, ¿sí? En la creatividad, ¿sí? En la iniciativa de las personas, ¿sí? Para ir encontrando diferentes formas de ir dinamizando las actividades dentro de las organizaciones, ¿sí? Tomando en cuenta, como mencionó Janet, creo que esto es clarísimo, definitivamente, ¿sí? No solamente es el tema de la actividad productiva, sino todo lo que eso significa definitivamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque en primer plano está la persona, ¿sí? Es un tema muy importante, ¿sí? En cambio, cuando nosotros hablamos de emprendimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? El emprendimiento, sí, tiene una clara orientación a la rentabilidad, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando hablamos de emprendimiento, es parte del lenguaje gerencial. Entonces, realmente nosotros, por eso decía, el cuidado que tenemos que tener es ese, ¿no es cierto? ¿Sí? Que no sea el discurso, ¿sí? El discurso del tercer sector inundado por el discurso del segundo sector, que es un discurso muy fuerte, ¿sí? Porque el segundo sector también afecta al primer sector, al sector público, por ejemplo, ¿sí? Y están muchas de las herramientas del segundo sector en el primer sector, ¿sí? A través de la nueva administración pública, y lo mismo puede pasar realmente en este sector emergente. Entonces nosotros por eso, ¿sí? Tenemos que hacer un trabajo, ¿sí? Del fundamento epistemológico, ¿sí? Del fundamento metodológico, para dejar claramente establecido lo que significa la economía solidaria. Y como decía, los pilares, ¿no es cierto? ¿Sí? Los pilares de la economía solidaria, ¿sí? Realmente, ¿sí? Participación de la gente, son dueños, les pertenece a la organización, a la gente que trabaja, y se benefician de los resultados de la organización. Quizá además el lenguaje crea realidades, ¿no? El expresarse de una forma de lenguaje significa también estar creando teoría de facto. Por supuesto. Por supuesto. Para Janet, dice, bueno, conozco la experiencia y liderazgo del padre Antonio Polo, que por su interés y por su vocación no está en acumular poder y riqueza. Sin embargo, podrían algunos líderes comunitarios no estar exentos de este deseo. Y una pregunta que salta es si ha existido conflictos en la comunidad en torno a ello. Ya, por el mismo hecho de trabajar con personas, tenemos este riesgo, se puede decir,
de que pueda pasar todo, ¿no? De hecho, muchas veces he hablado de Salinas como un modelo y nosotros no creemos que somos un modelo, somos un proceso. Y eso significa que día a día nos toca seguirnos construyendo. Y no estamos libres de cualquier cosa. Incluso no es nada nuevo que muchas personas que han aprendido tal vez una labor en una empresa comunitaria ahora tengan tal vez su propio negocio privado o familiar, que esto no está mal, ¿no? Al final nosotros creemos que el tema de la competencia nos puede exigir calidad también a nosotros, ¿no? Dejar de hacer las cosas muy rudimentariamente y enfrentarnos al mercado como son, o sea, sin dejar de lado la vista principal que es la gente. Y nos ha pasado, y ha pasado hecho esto. De hecho, hay dirigentes de organizaciones de las comunidades que de alguna manera han visto, han optado por un beneficio personal, por decirlo así, pero afortunadamente es un número mínimo y nosotros incluso sí ocurre un fenómeno particular en el hecho de que no es que haya un contrato firmado de compromiso de trabajo, un tema que en el proceso, por sentirse beneficiado y por sentir que alguien más está siendo beneficiado, esto ya se asume, ¿no? Esto ya está en el inconsciente de las personas para trabajar de manera comunitaria. O sea, los dirigentes justamente nos ha inculcado el tema en mingas. Para nosotros la palabra minga es muy fuerte, es una actividad que se ha iniciado a dar sentido de pertenencia. Entonces, una quesera no es que vino alguien y nos dio construyendo y nos dio la quesera del lujo para después ponernos a trabajar. La gente tuvo que trabajar duro, tuvo que hacer mingas, tuvo que poner un ladrillo, tuvo que poner el refrigerio, tuvo que poner su porcentaje de participación como socio, y esto significa que es dueño, y hay varios dueños, son los socios, son los dueños, la comunidad es la dueña. Entonces, ¿cómo yo puedo pensar en hacer daño a algo que es mío para beneficiarme personalmente? Entonces, es un proceso de 50 años de formación de la gente, de una forma de vivir que no es fácil tampoco explicarlo, o sea, porque no es fácil decir, la fórmula es esta y vamos a trasladarla a este sector del país, porque las cosas son así, así, así. O sea, cada sector es diferente, una realidad cultural, geográfica, ambiental diferente, con condiciones bastante diferentes a las que se ha dado en Salinas. Afortunadamente, en Salinas, cuando hubo la presencia de la operación Mato Grosso, nos decía chicos de temas de lucro y se pudo como ir trabajando con la gente. Yo creo que el principal elemento es trabajar en el sentir colectivo, en el sentir que mientras beneficia a más personas es mejor. O sea, porque, por ejemplo, en el tema de la hilandería, nosotros tenemos una hilandería y hay gente que produce como materia prima la lana de oveja, la fibra de alpaca, y estamos trabajando incluso en otras comunidades de la zona Sierra Centro. Facilito sería que una persona venga individualmente y nos venda lana. Pero, ¿qué fue lo que se hizo un poco como para contarles como experiencia? Se crearon centros de acopio en lugares como estratégicos de estas provincias, en Tungurahua, en Cotopaxi, en Chimborazo, para que la gente deje ahí su lana. Entonces ya no es lo mismo, ya no son los mismos costos económicos de que venga un productor a dejar en una camioneta pagando el flete, entregando la lana y se lleve sus centavitos. Ya traemos un camión lleno de quintal de lana y es ahorrar costos a la gente. Entonces pasa lo mismo en el tema comercial. Un emprendedor, un joven, una familia, una comunidad, por sí sola enfrentarse a lo que significa el mercado, es súper fuerte, ¿no? Es bastante fuerte. No digo que no sea, que sea imposible, pero hablar en un tema de trabajo comunitario, en un tema de consorcios, en un tema de que yo me dedico a producir y alguien me ayuda a vender, es como más fácil, ¿no? Enfrentarnos a todos estos retos. Sí ha habido conflictos, definitivamente. También uno de los aspectos que yo resalto a veces es el tema de que las generaciones actuales ya no tuvieron que sufrir la misma necesidad que sus padres, que sus abuelos. Entonces, aparentemente las cosas son mucho más fáciles. De hecho, tuvieron la oportunidad de salir a estudiar a las ciudades grandes, a las universidades,
Y al retornar a Salinas les toca como involucrarse nuevamente en la dinámica de la economía solidaria, en la dinámica del trabajo comunitario. Entonces este también es como un elemento, el tema de cómo transferir esos valores a otras generaciones. Y así, infinidad de cosas que podríamos conversar, porque repito, no nos consideramos un modelo, no nos consideramos un ejemplo, y de hecho tenemos problemas a nivel social, a nivel organizativo, porque nos ha tocado ir aprendiendo las cosas en el camino. Y es importante también recopilar todas esas memorias y esas experiencias para que se pueda dar precisamente lineamientos para otras iniciativas. Una pregunta para el doctor Naranjo. ¿Cuál considera usted que son los factores que han diferenciado a Salinas de Guaranda, factores de logro, por ejemplo, respecto a las comunidades vecinas que han podido tener el mismo apoyo? Estaba sin audio, por favor, si nos... Perdón. Ya. Entonces yo decía realmente que, como decía Janet, ¿sí? Salinas no es un modelo, sino es un proceso en el cual han ido confluyendo muchísimas cosas definitivamente, para un poco comprender un tema fundamental realmente, sí, que en una investigación que se trabajó, si nosotros ubicamos 3 etapas en el desarrollo de Salinas, pues, porque Salinas empieza realmente su proceso, su proceso de desarrollo desde el año 1970. Pues, entre 1970, todo esto liderado por el padre Antonio, hasta 1978, ¿sí? Hay varias cosas importantísimas y se va fortaleciendo las organizaciones, ¿no? Se van desarrollando varias actividades, pero realmente un componente trascendental en esta primera etapa y que quién sabe define realmente todo lo que es Salinas es la incorporación de aspectos culturales y principalmente, ¿sí? La minga, ¿sí? La minga juega un rol trascendental definitivamente en una fase inicial, porque a partir de la minga, ¿no es cierto?, sí van desarrollando la infraestructura para lo que es el proceso comunitario. Y obviamente la minga, ¿no es cierto?, sí tiene que ser entendido en un contexto mucho más amplio, ¿sí? Desde la perspectiva social, ¿sí? ¿Qué significa, ¿no es cierto?, sí, la minga? ¿Sí? La minga en la gente genera, creo que al menos 2 aspectos importantes, ¿sí? Un tema de pertenencia, ¿sí? Porque en el momento que la gente participa, ¿no es cierto?, sí, en la construcción, en la minga para hacer, por ejemplo, ¿sí? La obra, qué sé yo, el camino para hacer la tal casa, la casa comunal, por decirlo así. La gente que dice, yo trabajé y esto también me pertenece, pues entonces hay un sentido de pertenencia definitivamente, y eso realmente es una fase fundamental realmente, sí. También yo pienso que otro factor fundamental es la participación de la gente, o sea, el padre Antonio Polo impulsó que la gente vaya realmente participando en la toma de decisiones, que vaya generando liderazgo definitivamente, o sea, que no quede todo concentrado, y yo creo que eso es un tema que hoy se evidencia definitivamente, ¿sí? Realmente que vayan surgiendo diferentes... Janet Mino, sí, es parte de ese grupo de jóvenes que se han ido capacitando en toda esta corriente de pensamientos, ¿sí? Dentro de lo que es el desarrollo comunitario. Entonces, en la primera etapa, ¿sí? Entre 1970 y 1978, se van fortaleciendo, ¿sí? Esta infraestructura, ¿no es cierto?, ¿sí? Tanto física como organizacional. Después de eso, obviamente, en 1978, por el apoyo del gobierno suizo, inician la producción de quesos, pero ahí también viene otro detalle súper importante que va definiendo la característica de este proceso comunitario, cuando empiezan a haber utilidades, ¿no es cierto? Si Antonio Polo dice, no vamos a repartirnos las utilidades, ¿no es cierto?, los excedentes, sino los vamos a volver a invertir, ¿no es cierto?, sí, dentro de las organizaciones y también en actividades sociales, ¿sí? Y eso ahí juega un rol importantísimo, por ejemplo, la FUNORSAL. Y el otro detalle que los resultados están viendo en este momento era la descentralización de la producción, ¿sí? Como habíamos mencionado hace 3 semanas en la conferencia anterior, se decía realmente que la técnica que decía que se haga en el caso de quesos, la gran planta en Salinas, y que obviamente todas las comunidades se conviertan en proveedoras de materia prima. Pero el padre Antonio que dijo, no, cada comunidad tiene que hacer su propia historia, ¿sí? Y eso realmente ha dado sus resultados, porque actualmente hay más producción de productos lácteos, ¿sí? En las comunidades que en la planta en Salinas, por ejemplo. Entonces ahí está otra clave importantísima. Eso es realmente esta segunda etapa que más o menos está entre 1978 y 1990, ¿no es cierto? Sí, empieza la producción,
la diversificación también, que es otro asunto importante, creo que es otra característica. ¿Sí? En Salinas hay una lógica así de un permanente desarrollo de productos y bajo un concepto muy simple, prueba y error definitivamente. ¿Sí? Antonio Polo dice, ¿sí? Realmente, ¿sí? Aquí han habido más fracasos que éxitos, pero los pocos éxitos han justificado realmente todo el trabajo que se ha ido desarrollando. Entonces, permanentemente están creando cosas y permanentemente están probando cosas realmente, ¿sí? Eso es un tema muy importante. Eso es esta segunda etapa. Y obviamente la tercera etapa, aquí un poco más adelante, que viene toda la descentralización de la producción. Y por eso es que realmente Salinas creo que es uno de los pocos casos a nivel del país en donde se van incrementando las comunidades, ¿sí? Cuando normalmente, ¿sí? Por este proceso de migración de la gente hacia las grandes ciudades, ¿cierto? ¿Sí? Aquí eso se ha ido invirtiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque van generando en cada comunidad sus días productos. Miren, ahí viene un asunto importante, ¿no? Y todo esto sustentado en este rescate, ¿sí? de valores, sus condiciones culturales y sus prácticas comunitarias. Listo. Una última pregunta para Janet. Gracias, doctor Naranjo. ¿Tienes líneas de emprendimientos o iniciativas solidarias en las cuales hay una participación de las tecnologías de la información y la comunicación? ¿Y qué papel darían en todo caso? Sí, podríamos definirla a nuestra radio comunitaria como una de estas actividades con tecnologías de la comunicación y la información. Interesante. No como un emprendimiento tal, pero justo tenemos la radio comunitaria Salinarito a través de la cual se intenta transmitir la vivencia local, justamente. Se hacen noticias locales, se hacen programas con cierto tinte social, se pone a disposición de las organizaciones, tanto públicas como las organizaciones comunitarias a nivel de la provincia, incluso a nivel nacional. Somos parte de la red CORAPE, de las radios comunitarias a nivel del Ecuador, y es como la actividad que podemos decir que está inmersa en el asunto de la información. Como emprendimiento como tal, no lo tenemos. Perfecto. Más nos dedicamos, o sea, somos más enfocados al tema de la agroindustria, al tema de servicios, al tema de turismo, y Y tal vez seguramente nos en faltará la mucha comercialización las tecnologías funcionan. Sí, Ya. sí. Ok. Bueno, gracias por su participación a los panelistas en estas experiencias de economía social y solidaria. Sobre este caso específico, se han hablado sobre el tema del salinerito y de todo lo que significa la FUNORSAL y todas las empresas asociadas a estas grandes iniciativas de producción de economía social y solidaria, que han sido un ejemplo y un modelo para muchas partes. De hecho, cuando hemos escuchado sobre el salinerito aparecen ya nóminas de las experiencias a nivel mundial, las experiencias en Asia, las experiencias en África, aquí mismo en América Latina, ¿no? Sobre todo en los continentes que hemos mencionado. Y el salinerito aparece ya no como una hipotética propuesta, sino como una realidad concreta. Y por eso el salinerito es como para nosotros también en estas primeras reuniones de nuestra red de estudios organizacionales y tecnología, promovemos para que se implementen estas iniciativas de economía social y solidaria, para aportar a un sistema económico distinto, más aún ahora con las experiencias en las que, digamos, estamos viviendo ahora con la necesidad de replantearnos muchas formas de convivencia y sobre todo un tipo de convivencia económica, hacia una nueva forma de vivir juntos armónicamente y el sistema económico por debajo que sea mucho más comunitario. De eso también hay una parte importante del Salinerito, es que ha producido toda la FUNORSAL y todas las empresas asociadas del Salinerito, bienes digamos, de primera necesidad. Y quizás ese es otro de los temas más importantes. Hoy más que nunca nuestros ojos han vuelto al campo, han vuelto a la agroindustria, a las iniciativas orgánicas, a las iniciativas de comercialización de productos naturales y de productos hechos y que tengan, digamos, producidos incluso con comercio justo, por llamarlo así. Entonces, queríamos entonces agradecer finalmente, estamos llegando al tiempo que nos habíamos planteado. Tenemos la participación también de Cristina Acuña, quien también es coordinadora de la Red de Estudios Organizacionales y Tecnología, que quizás nos quiere dar unas palabras de despedida. Y a ustedes, amigos, que nos han escuchado, para no abusar de su tiempo, estamos llegando a la hora, y que pues precisamente nos podamos ver Dios y el Wi-Fi mediante en 15 días.
Cristina, gracias. Bueno, muchas gracias. Nuevamente agradecer a todas las personas que nos han estado acompañando el día de hoy. Agradecer sus comentarios, sus preguntas, como mencionábamos, eso enriquece definitivamente el diálogo que estamos generando. Nos permite a nosotros también plantearnos más preguntas, ¿no? Compartirles también que este Facebook Live va a quedar grabado en la página de la red y que conocedores de que hay personas, colegas inclusive en el extranjero que no tienen Facebook, estamos colocando también esta información en, en un canal de YouTube, ¿sí? Este canal de YouTube ustedes pueden acceder, pueden buscarlo digitando las letras de nuestra red, ¿no? Que sería Reoid. Como había mencionado Andrés, vamos a tener otros eventos. Nuestra intención es precisamente ir fortaleciendo este diálogo, ¿no es cierto? Y les estaremos de igual manera compartiendo a través de Facebook precisamente de estos eventos que vamos a ir generando. Como se había mencionado en nuestro primer evento, nuestro marco es de la competencia a la colaboración y eso es precisamente lo que queremos ir desarrollando. Finalmente, señalar que la REOIT, la Red de Estudios Organizacionales y Tecnología, está conformada por 5 universidades y eso es, pues, precisamente lo que hemos querido plantear acá, ¿no? Ese tema de colaboración. Nuevamente, agradecer su presencia e invitarlos a que estén pendientes de nuestros próximos eventos. Muchísimas gracias con todos. Nuevamente, agradecer a Janet por haberse dado su tiempo y pues inclusive intentando salvar todos los inconvenientes que ha tenido. Hay que aclarar que obviamente estando en un tema del tema de la pandemia, este es un horario que ya es un poco más complicado también para Janet conectarse a Internet, pero definitivamente ha hecho todo el esfuerzo. Entonces, nuevamente agradecer a Janet y finalmente agradecer a Efraín Naranjo también por todos los aportes que ha dado en este evento. Y pues también a las personas que no nos pudieron acompañar, que ya Efraín mencionó, que es el doctor Fabricio Guevara y a Cristabel Aguirre, mandarles nuestros saludos y nuestro abrazo también, ¿no? Y comprender que obviamente en estos momentos pues todos estamos siendo afectados de una u otra manera por esto que está pues a nivel mundial sucediendo. Muchísimas gracias con todos.